Buenas tardes, somos un grupo de primero de trabajo social de la Universidad Pablo de Olavide del curso 2021-2022 de pertenecientes a la línea 1 y estamos haciendo un trabajo acerca de la socióloga Harriet Martineau, que en la asignatura de Sociología 1 con la profesora doctora María José del Pino Espejo. Esto es un proyecto patrocinado por la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces y es un proyecto de pioneras y fundadoras de la sociología. A continuación vamos a ver el índice de los temas que vamos a tratar y de las personas que lo van a hacer. Primero tenemos la biografía, que la va a hacer Ángela Casillas Chávez. Después tenemos la aportación teórica, que la va a hacer María del Mar Carrascal López. Luego tenemos el feminismo y la teoría feminista, que la hace María Camas Márquez. Luego la aportación metodológica la hace Alba Baena Vargas. La aportación sociológica la hace Elena Polo Platero. La bibliografía la hace Ana Isabel Cabrera Cabrera. Y después Auguste Comte, vigencia y su legado y conclusión, la hago yo, que soy Carmen Canto Garzón. Pues buenas tardes o buenos días, o cuando estoy escuchando este podcast. Yo voy a hablar un poquito sobre la biografía o sobre la vida, el recorrido que ha tenido pues Harriet Martineau. Ella nació en Norwich el 12 de junio de 1802, ¿vale? Ella era una escritora, activista social, socióloga y económica del siglo XIX. Harriet Martineau procede de una familia procedente a una secta, ¿vale? Que era cristiana protestante, que se llama unitarista. Era una familia, bueno, pues clásica para la época. No obstante, su familia pues siempre le ha estado apoyando a Harriet en todas las decisiones que ha ido tomando a lo largo de su vida. La familia de Harriet se ha dedicado siempre a la industria, ¿vale? Por lo tanto, se vio afectada por la revolución industrial. Pero bueno, antes de todo esto, pues antes de que sucediera la revolución industrial y tal, la familia, bueno, en este caso el padre, pues le ha podido ofrecer a Harriet una buena educación. Ella, a pesar de la discapacidad auditiva que tenía, pues eso no era una barrera para ella y ella pues estudió historia, matemática, astronomía y física. Más adelante estudió también filosofía y con la lectura estudió filosofía y ciencias sociales, ¿vale? Pero con la lectura de un libro que le marcó a ella bastante, de James Marcel, pues se interesó un poquito más por la economía política. Junto a todos estos estudios, que no son pocos, pues ella ha ido adquiriendo diferentes idiomas a lo largo de su vida. Además, Harriet Martineau ha viajado muchísimo, sobre todo ha hecho muchos viajes a Inglaterra, que es donde ha aprendido también de su propia sociología y sus propios pensamientos. Harriet Martineau era una persona que era muy buena defensora de los derechos de la mujer y también los derechos de los pobres y los esclavos. Ella, en cuanto a su feminismo, ¿no? Ella tenía muy claro que la capacidad intelectual de una mujer es la misma que la capacidad intelectual de un hombre, entonces ella no le veía diferencia ninguna a la hora de enseñar a ambos sexos. Aparte de defender todos estos derechos, ella también apoyaba mucho al movimiento abolicionista. Una vez que su padre murió, pues la familia se vio afectada, entonces pues todas las hermanas, toda la familia, por así, todos los hermanos y todos los que pudieron estaban en la familia, se dedicaron pues a trabajar en la empresa. Harriet Martineau, en vez de dedicarse a la costura, que es en este caso la empresa que tenía el padre,
pues ella decidió encaminar su vida por la escritura. Entonces empezó a escribir en periódicos artículos que defendían a la mujer, y consiguió también un prestigio bastante destacable, porque además ella trataba también, o sea, escribía también mucho sobre el tema de economía. Ella, al hacerse una escritora que abarcaba muchísimos temas, numerosos géneros también, pues consiguió darse un nombre, eh, cosa que no era muy, muy normal en la época, que una mujer soltera como era Harriet Martineau tuviera ese boom que tuvo en su época. Además, era una gran divulgadora, por lo tanto, había muchas personas que la acompañaban en esta lucha. También se le suma a que Harriet Martineau consiguió este prestigio también con la ayuda de la familia, porque como mencionaba anteriormente, era una familia muy clásica, pero aún así le ha apoyado siempre en todas las decisiones que ha ido tomando a lo largo de su vida. Ella hizo su propia sociología, con sus propios pensamientos y con su ideología. Como he mencionado también anteriormente, ella abarcaba numerosos géneros. Entonces ella escribió pues numerosas obras que estaban inspiradas en diferentes autores sobre economía política. Aunque su carrera de escritora no ha sido fácil, ya que ha tenido muchísimas piedras en el camino para que sus publicaciones se llevaran al auge. Ya con sus 53 años de edad, pues cayó en una enfermedad que fue bastante delicada, pero aún así ella no paró nunca de escribir. Entonces ella comenzó a escribir su autobiografía, que se publica más tarde. Ella continuó escribiendo en el periódico donde comenzó a escribir con la muerte de su padre, en el Daily News, hasta sus 74 años de edad, que fallece. Hola, buenas, soy María del Mar Carrascal López y voy a hablar sobre la aportación teórica. Martineau rompió con el unitarismo en 1831 y adoptó la posición filosófica del libre pensamiento, ya que buscaba la verdad basada en la razón, la lógica y el empirismo. Este cambio pues resuena en su reverencia por la sociología positivista de Auguste Comte y su creencia en el progreso. Desde el punto de vista literario, pues Harriet Martineau buscó transmitir al pueblo conocimiento sobre los temas económicos y financieros. Como socióloga, pues escribió varios ensayos sobre las costumbres sociales en Inglaterra y Estados Unidos. Fue una de las primeras mujeres periodistas de la época, aunque también trabajó como traductora, redactora de discursos y novelista. Su aclamada afición invitó a los lectores a considerar los problemas sociales más urgentes de la época para que tuviesen conocimiento sobre ello que antes no tenían. Tenía una gran habilidad a la hora de explicar ideas mucho más complicadas de una manera mucho más fácil de entender y formando historias accesibles y atractivas para los lectores. Viajó a Estados Unidos en 1834, donde conoce el movimiento abolicionista y se afilia a las ideas republicanas de ese tiempo, y su experiencia de esos 2 años pues le sirvió para escribir el libro Sociedad en América, que va de un completo análisis de las estrategias sociales alrededor de la figura femenina, la moral y la esclavitud. Por último, los aportes de Harriet Martineau no solo se quedaron en ensayos y artículos ni en libros, sino que también pues, se dedicó a traducir los 6 tomos
del curso de filosofía positivista de Auguste Comte. Hola, yo soy María Camas Márquez y os voy a hablar sobre el feminismo y su aportación feminista. Ella, en su teoría, distingue 4 apartados. El primero de ellos habla sobre la perspectiva de género, el cual Martineau escribió y realizó la sociología desde 2 puntos de vista. De forma consciente, que era desde su posición como mujer, y de forma inconsciente. Su punto de vista como mujer, que es el más importante y el más mencionado, se refleja en sí misma ante los lectores y refleja también su situación, la situación de las mujeres, su elección por los objetos y su estilo de hacer sociología. Comenzó con el libro Society in America, el cual ha mencionado mi compañera María del Mar y mencionará más adelante mi compañera Anabel, con la siguiente cuestión. Me dijeron a menudo que el hecho de ser mujer era una desventaja para hacer la investigación social. Su respuesta hacia esto refleja su perspectiva de género, como la centralidad de la mujer, al argumentar que las mujeres tienen ventajas en la investigación social, porque tienen un acceso más fácil en la vida doméstica. También remarca que el fracaso que tienen los hombres en darse cuenta de la importancia de lo doméstico. Y remarca esa frase remarca eso con la siguiente frase. Los hombres saben muy poco sobre ello y con agrado aparentaban saber menos de lo que saben. Los hombres nunca piensan en esta cuestión ni pueden evitarlo. Los consideran un mal que es tarea de las esposas, que tienen que ellas gestionar y aguantar. Anteriormente habíamos dicho que una diferencia entre Martineau y los hombres en la primera generación de sociólogos era que ella buscaba una teoría que era más bien empírica, mientras que los hombres pues buscaban una más abstracta. Y pues algunos ejemplos serían el caso de Comte, que vivió como recluso y se alejó se alejó de la vida doméstica. El caso de Spencer, que heredó una fortuna y demás, que trabajó en sus manuscritos, mientras que su mujer y su hija se encargaban de la casa. A diferencia de ellos, Martineau pues nunca se alejó de la vida doméstica y siguió escribiendo. Aquí se ve una diferencia entre Martineau y los hombres sociólogos de esa época. El segundo apartado habla sobre el enfoque sobre la vida y el trabajo de las mujeres. En su teoría social siempre se ve planteada la siguiente pregunta: ¿dónde están las mujeres? Y también ella le plantea a los investigadores sociales la siguiente pregunta: ¿están las mujeres presentes y con qué tipo de libertad? Realizó esa pregunta porque contestarla conllevaba investigar la vida y el trabajo de las mujeres y explorar la dominación y la desigualdad en función de los puntos de vista y las diferencias que existen entre las propias mujeres. Este estudio sobre el trabajo de las mujeres, ella utilizó unos datos estadísticos para probar la importancia de las mujeres en la economía y en la sociedad. Y se centró en las oportunidades que tenían de trabajo las mujeres, que eran muy limitadas, en los matrimonios forzosos y en la envidia que sentían los hombres de esa época al ver que una mujer estaba trabajando y ésta triunfaba. Y también pues dijo que el matrimonio y la vida familiar se ven afectadas por el maltrato a las mujeres. El tercer punto habla sobre la diferencia entre mujeres. El análisis que Martineau realizó sobre el estudio doméstico se agrupa en los conceptos de género, clase, y es uno de los estudios más concentrados, en plan, donde realizó más sus esfuerzos de la sociología feminista. Consideró que la dominación es el núcleo del inicio del servicio doméstico y puso el siguiente ejemplo: una sirvienta entra en una familia con el propósito de cumplir con la voluntad del empleador. Con ese ejemplo empezó a argumentar que el servicio doméstico es muy importante entre sí. Y quiere decir que existen entre las mujeres en esa época, pues existían las diferencias de clase. Y cuando una mujer era pobre y trabajaba para una mujer rica,
pues esa mujer lo que hacía es despreciarla y pues ya había diferencias entre las mujeres. Eso es lo que quiere ella destacar. Luego, el último punto habla ya sobre el cambio social. Y ella, pues sí creía en el cambio de la sociedad, pero para ello, pues decía que había 5 procedimientos. El primero, que el progreso requiere una transformación de unas aspiraciones. Que esa transformación para las aspiraciones no debe de ser obligada. Que la transformación suceda a través de la reflexión. Que la reflexión pueda ser gradual y natural, cuando la gente vive y piensa a través de la experiencia. Y que la reflexión también se puede producir de una forma radical y abrupta por una llamada de conciencia. Es decir, que puede ser una reflexión por conciencia propia o una reflexión por como una obligación. Buenas, yo soy Alba y yo voy a hablar sobre la aportación metodológica en la sociología de Harriet Martineau. Martineau se interesa por estudiar los problemas y contradicciones sociales, a lo que ella denomina anomalía. Para ello, plantea la necesidad de abordarlas para poder mejorar la sociedad. Para mejorar la sociedad, ella elabora una ciencia basada en la observación empírica. Una ciencia crítica y justa, pero también empática y cercana y muy accesible a la población en general. Ella destacó por implantar diferentes métodos en sus investigaciones. Por ejemplo, diseñó estrategias para la observación, la clasificación de datos, la definición de conceptos, la experimentación, la comparación y la reflexión o el análisis sobre los datos que se recogen a través de esa observación. De igual manera, se le caracterizó por entrevistar a todo tipo de personas observando, ya que, como dijo mi compañera anteriormente, Ángela, tenía una discapacidad auditiva y además tomaba nota de todos los lugares que ella visitaba. Todo esto lo ha ido recopilando en algunos de sus libros. Uno de sus libros articula los principios y métodos de investigación social empírico, que es la base del estudio de la sociedad. En él ella dice que hay que formular hipótesis sobre los seres humanos en lugar de lanzar rumores y especulaciones. Para ello, Martínez combina lo que ella llama modales y moral. Ella afirma que los buenos modales son inseparables de la moral, o por lo menos, si se separan, dejan de tener significado. Su creencia era que la vida de cualquier sociedad está influenciada por algunas leyes sociales muy generales, como por ejemplo la aparición de la ciencia como el producto más avanzado del quehacer intelectual humano. Martineau se centra en la observación local y subraya la necesidad de aceptar el relativismo cultural de otras personas. How to Observe Moral and Manners, que es un libro suyo de 1838, recoge su método de investigación, en el que distingue aspectos como el tema de discusión, la epistemología, la metodología y el análisis crítico. Su enfoque teórico y sobre todo su diseño metodológico plantea una manera muy concreta de acercarse a los objetos sociales a partir del discurso de las personas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me llamo Elena Polo Platero y voy a hacer la aportación sociológica de nuestra autora. Empezando, porque uno de los aportes que nuestra autora desarrolló fue el análisis sistemático de nuestra sociedad norteamericana. Se fundamentó en la observación de las condiciones de vida de las mujeres y los esclavos entre los años 1834 y 1836. Entre las aportaciones que nuestra autora realizó a la sociología, podemos destacar el hecho de que analizó la clase social antes que muchos autores como fueron Marx, Engels o Weber.
Y también cosas a destacar, pues sería una de sus obras más importantes, como es Cómo observar la moral y las costumbres, donde articula los principios y métodos de la investigación social y empírica. Martineau, entre los años 1819 y 1830, realizó sus primeros aportes a la sociología al publicar en diarios locales, como ha citado antes mi compañera, creo que Ángela Casillas, luego no es hasta 1821 cuando declaró abiertamente su contrariedad al trato desigual que reciben tanto las mujeres en el diario Monthly Repertory a los hombres. Harry Martineau concentró otro periodo de sus publicaciones en explicar la economía también a personas de clases más bajas. Durante los años 1832 y 1834, nuestra autora publicó una serie de narraciones llamadas Ilustraciones a la política económica, donde nos va a explicar y a cuestionar las teorías propuestas por Adam Smith, además de muchos factores más socioculturales. A su vez, gran parte de su lucha social se la dedicó a la defensa que tenía a los derechos de las mujeres. De allí que se considere una de las más adelantadas de su época. Entre las ideas que asentaba, una era que defendía la decisión femenina de no contraer matrimonio. De ahí que ella se mantuvo soltera pues toda su vida. Nuestra autora viajó a Estados Unidos más o menos por el 1834, donde conoció el movimiento abolicionista y se afilió a las ideas e instituciones republicanas. En muchos de sus relatos entreteje los conceptos sobre la producción, la distribución y el consumo, sobre las riquezas y el comportamiento del consumidor, así como las implicaciones de todas las anteriores en la sociedad en general. En cuanto a los aportes de Harry, no solo quedaron en su fantástica producción de teorías y de libros sobre la sociología, también se dedicó a traducir los 6 tomos del curso de la filosofía positiva de Auguste Comte, que nos va a extender un poco más su vida Carmen Cantós, cuya aportación más reconocida y la más ligada a su nombre es el uso por primera vez del término sociología en el año 1824 y la fundación del positivismo. Por último, quería citar una frase de nuestra autora, que se aferró mucho al mundo de la sociología en cuanto a la aportación. Y fue un alma que está preocupada y tiene grandes ideas, mejor realiza tareas pequeñas y llega mejor y con más fuerza al mismo destino. Buenas, yo soy Ana Isabel Cabrera y voy a hablar acerca de la bibliografía de Harriet Martineau. La bibliografía de Harriet Martineau es muy amplia y por ello nos vamos a centrar en aquellas obras que tienen un carácter más sociológico, ya que considero que están más relacionadas con esta asignatura. En sus escritos, de manera implícita o explícita, nos pregunta, o se pregunta, mejor dicho, por dónde están las mujeres, tanto en el empleo, en la industria, en la sociedad, en estos ámbitos y en muchos más. También se pregunta por las etnias, la discriminación, la situación de esclavitud, concretamente esa situación de esclavitud que existía en América, y la redistribución de la riqueza, siendo algo muy importante para ella debido a su propia experiencia en la Revolución Industrial y cómo eso influyó en su familia. Una vez que hemos hablado de estos temas que solía tratar Martineau,
en sus obras, me gustaría comenzar hablando sobre Home Education o Educación en el Hogar. Es una obra escrita en 1830 por nuestra autora, la cual va dirigida a las familias, tanto a padres como a madres, donde analiza el proceso de socialización, ya que explica este proceso desde la infancia, haciendo hincapié en la educación de las mujeres, con el fin de que éstas tengan las mismas oportunidades que los hombres. Por ello defendía que la mente se desarrollaba en respuesta al entorno y decía que las mujeres no tenían un entorno donde desarrollar libremente su mente. Por lo que, como vemos en este texto, habla de que no existe dificultad de aprendizaje, dependiendo del sexo, sino un entorno patriarcal que dificultaba que las mujeres pudieran tener las mismas oportunidades que los hombres. Unos años más tarde, en 1836, escribió Sociedad en América, como ya hemos estado viendo durante el podcast. En este libro relata los 2 años que pasó en América, analizando de manera empírica y de manera cotidiana lo que ocurría en los hogares estadounidenses. Estos viajes hicieron que tanto dentro del texto como después de su viaje a América, todo lo que tenía que ver hizo que defendiera todo lo que tenía que ver con la igualdad racial. Un hecho anecdótico que pues, me gustaría destacar sobre el texto es que en algún momento la invitaron a una conferencia y ella tuvo un posicionamiento a favor de la abolición de la esclavitud, lo que le costó el rechazo de la clase alta de Estados Unidos. En esta misma obra también hace referencia a los derechos de las mujeres y de la equiparación de la propiedad. De su viaje a América concluyó que existían grandes discriminaciones y una gran dominación de la sociedad, la cual ella consideraba avanzada, cuando lo que se encontró tanto desde dentro y desde fuera era que era una sociedad que oprimía mucho a la sociedad. Sobre esto ella habla concretamente en el texto de How to Observe, en el que explica los 3 criterios para analizar la dominación de las sociedades. El primero de los criterios es analizar las condiciones que tienen las personas más vulnerables, entre ellas las mujeres, las personas empobrecidas y las personas racializadas. En segundo lugar, la idea de libertad, pero muy relacionada con la idea de autonomía. La sociedad no es libre si las personas que la forman no son autónomas para hacer lo que quieran. Eso era lo que ella consideraba. Y el tercero de los criterios era que la evolución de la sociedad como proveedora de medios para que las personas sean independientes. Ella consideraba que si todo esto no se daba, realmente estábamos viviendo en una sociedad de dominio y de opresión contra las clases más desfavorecidas. A posteriori, en 1838, escribe Domestic Service, o servicio doméstico en español. Ella aquí analiza cómo en ese servicio no doméstico se forman las relaciones de poder en torno a 3 categorías sociales, dependiendo, siguiendo las siguientes cuestiones. Habla del sexo, de las clases sociales y de la etnia. Con esto me gustaría que reflexionáramos cómo hoy en día, si nos damos cuenta, el perfil de las personas que trabajan en el servicio doméstico, en la sociedad occidentalizada, por supuesto, son personas pobres, racializadas y mujeres, como algo que ya denunciaba Martineau. Y finalmente, en 1859, escribe el artículo llamado Female Industry, o Industria Femenina en español, donde analiza el papel de la mujer en Gran Bretaña y la importancia del trabajo de las mujeres en la industria como forma de riqueza nacional. Buenas tardes, yo soy Carmen y voy a hablar primero acerca de Auguste Comte. Auguste nació en 1798 en Montpellier, Francia.
Fue un pensador francés, fundador del positivismo y también considerado como fundador de la sociología. Primero voy a explicar qué es el positivismo, porque es un concepto del siglo XIX que no todo el mundo conoce. El positivismo es una corriente filosófica por la cual las ciencias positivas nos intentan mostrar con total objetividad los hechos que estaban sucediendo en ese entonces. Se empezó a considerar a Comte como padre del positivismo cuando publicó su libro Curso de Filosofía Positiva entre los años 1830 y 1842. Después, el positivismo fue una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XIX, aunque también tuvo unas pequeñas riñas, por así decirlo, con otra de las corrientes que había en ese entonces, que era el idealismo, que planteaba todo lo contrario a este. Después, la sociología de Auguste se basa en que tiene un enfoque biológico anticientífico del cómo la gente consideraba que se creó la sociedad del momento. También la idea fundamental de su doctrina sociológica era que él pensaba que no había, que era inútil, por así decirlo, el cambio revolucionario que estaba intentando hacer en el régimen francés, porque en ese entonces era muy complicado por el hecho de tú querer cambiar las clases sociales de ricos y pobres. Si alguien nacía pobre en ese entonces, pues él creía que no iba a ser posible que por mucho que lucharan consiguiera ser rico por el hecho de que estaba estructurada la sociedad. Y para terminar de hablar de Comte, voy a mencionar algunas de sus obras más relevantes, como son algunas de Plan de Travaux Scientifiques, que he publicado en 1822, en el que menciona que no puede ser la ciencia y la política indisolubles, es decir, que no se pueden separar, tienen que ir siempre juntas. Después, otro de sus libros es Discurso sobre el espíritu positivo, en el que se refleja el tema principal del pensamiento de Comte, y también, por último, el Catecismo Positivista, publicado en 1852, en el que habla acerca de que expone, por así decirlo, la religión universalmente. Ahora voy a hablar del legado de Harriet. Harriet murió, como han dicho anteriormente, en 1876 a la edad de 74 años, y con su muerte todo el legado prodigioso y versátil que ella había dejado a lo largo de su vida se fue perdiendo poco a poco debido por el hecho de solamente ser mujer, aunque actualmente muchas de sus referencias bibliográficas y muchos de sus estudios se han demostrado que pueden ser bastante útiles para las personas que estudian la era victoriana. Después, las contribuciones radicales de Martineau en el pensamiento social son a menudo pasadas por alto en el campo de la teoría sociológica. Aunque su trabajo fue muy alabado, por así decirlo, en su momento, lo que pasa es que con el paso del tiempo pues, se la ha ido olvidando. Como legado dejaba una inmensa obra escrita, como ha mencionado nuestra compañera Ana Isabel, y abordaba temas como por ejemplo podía ser las clases sociales, el divorcio, la esclavitud, etcétera. Temas que en esa época no eran muy comunes a tratar. Los escritos de Martineau sintetizan y popularizan la investigación contemporánea en economía, política y sociología. Esto hizo que muchos autores hombres de la época se replantearan su forma de escribir los temas que ellos trataban. Por eso empezaron a escribir también sobre estos temas, algo que no se trataba en ese entonces. También Harriet fue la primera en empezar a hablar de la condición que estaba sufriendo Inglaterra entre los años 1840 y 1850. También, al ser considerada una feminista temprana, Martineau rechazó los papeles sociales y el canon que se le daba a la mujer de ese entonces. Entonces, por ello, hoy en día es considerada como una de las referentes feministas. Y a continuación voy a hablar acerca de la conclusión y el cierre de este trabajo, haciendo como un breve resumen, por así decirlo, de lo que han hablado mis compañeras anteriormente. Harriet fue una de las intelectuales más excepcionales de su época, fue escritora, activista social, feminista, abolicionista, economista, socióloga, entre un largo etcétera. También fue una mujer que en su época causó un gran fuerte impacto por los temas que he dicho anteriormente, que ella trataba temas que no eran comunes e hizo que más personas empezaran, por así decirlo, a tratarlo. Ella tenía también un fuerte ímpetu por enseñar al pueblo, como mencioné anteriormente, para que el pueblo fuera consciente de lo que estaba pasando a su alrededor, porque como la mayoría de la gente en ese entonces era analfabeta, pues no era común saber de qué es lo que estaba pasando. En plan, sé que soy pobre porque he nacido pobre, pero no sé si hay una manera de cambiarlo. Y Harriet lo que intentaba es que todo el mundo fuera consciente de todo para poder cambiar su vida. Y ella luchaba también por cambiar los aspectos de la época, como mencionado, y con ello consiguió que las personas del momento fueran más conscientes de lo que estaba pasando.
Y este ha sido nuestro proyecto acerca de Harriet Martineau y esperemos que os haya gustado a todos los que los hayáis escuchado. Y esperemos que esta aportación también ayude a darle más visión a que las mujeres pues también han hecho muchísimo, vamos, han trabajado muy duro en la sociología, junto también con sociólogos.